Tradiciones de Año Nuevo. Hola, ¿cómo estás? Hola, estoy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien. Falta poco para el año nuevo. Sí, es verdad. ¿Te gusta el año nuevo? Sí, mucho. ¿Cómo celebras el año nuevo? Normalmente lo celebro con mi familia. En casa fuera. Con mis padres y hermanos. ¿Qué comen en año nuevo? Comemos pollo, ensalada y uvas. ¿Uvas? Sí, comemos 12 uvas a medianoche. Qué interesante. Yo también como uvas. ¿Tienes otras tradiciones? Sí, vemos fuegos artificiales. Qué bonito. Yo veo la televisión. ¿Con quién celebras tú? Con mi familia y a veces con amigos. ¿Haces deseos para el año nuevo? Sí, hago un deseo. ¿Qué deseas? Deseo salud y felicidad. Yo deseo estudiar y viajar más. Muy bien. Feliz año nuevo. Vacaciones de invierno. Hola, Juan. Hola, Carlos. ¿Qué vas a hacer en vacaciones? Voy a visitar a mis abuelos. ¿Cuánto tiempo? Una semana. ¿Y después? Después voy a descansar en casa. Yo no sé qué hacer. ¿Quieres ideas? Sí, por favor. Podemos quedarnos en casa, ¿Qué hacemos en casa? ver películas y leer. Otra idea. Podemos ir a la montaña. ¿Montaña? ¿Esquiar? Sí, esquiar o patinar. Otra opción. Viajar a otra ciudad. Me gusta viajar, pero es caro. Entonces, ir a casa de tus padres. Sí, buena idea. ¿Decidido? Sí, voy a quedarme con mis padres. Yo voy a los abuelos. Hasta luego. Hasta luego. Año Nuevo en casa. Hola, Juan. Hola, Marta. ¿Qué hacemos para año nuevo? Compramos regalos. ¿Para quién? Para mamá y papá. ¿Y los amigos? Sí, para Ana y Luis. ¿Qué compramos para mamá? Un libro. ¿Y para papá? Una bufanda. ¿Y Ana y Luis? Chocolate. ¿Cuánto gastamos? 100 euros. ¿Dónde compramos los regalos? En el centro comercial. ¿Cuándo vamos? El sábado por la mañana. ¿Quién envuelve los regalos? Yo puedo. ¿Y la fiesta? En mi casa. ¿Invitamos a la familia? Sí. ¿Qué comemos? Pollo, ensalada y dulces. ¿Qué bebemos? Agua, jugo y vino. ¿A qué hora empieza la fiesta? A las 8. Perfecto. Sí, estoy feliz. Hablando del invierno. Hola. ¿Te gusta el invierno? Sí, me gusta mucho. ¿De verdad? A mí no. ¿Por qué no? Hace frío. A mí me gusta el frío.
Los días son cortos. Me gusta la nieve. La nieve es bonita, pero fría. Sí, y me gusta beber chocolate caliente. Yo me resfrío en invierno. Puedes usar ropa abrigada. No me gusta el hielo. Puedes caminar con cuidado. En invierno me siento cansado. A mí me gusta estar en casa. Me gusta el verano. En invierno hay fiestas y luces. Sí, las luces son bonitas. Me gusta leer con mantas. A veces nieva mucho. Sí, se puede hacer un muñeco de nieve. No me gusta mucho salir. Puedes quedarte en casa tranquilo. Entonces, invierno tiene cosas buenas. Sí, depende de cada persona. Gracias. Hablar de invierno me ayuda. De nada, me gusta compartirlo. Viaje a la montaña. Hola, Kiva, ¿cómo estás? Hola, estoy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien. ¿Qué planes tienes para el fin de semana? No tengo planes todavía. ¿Y tú? Quiero ir a la montaña. ¿Te gusta la idea? Sí, me gusta. Me encanta la nieve. Perfecto. Podemos ir en coche. Sí, es más cómodo que el autobús. ¿Cuándo quieres ir? El sábado por la mañana. Bien, podemos salir a las 8. Está bien. ¿Cuánto tiempo dura el viaje? Más o menos 2 horas. Perfecto. Podemos llegar antes del mediodía. ¿Qué ropa necesitamos? Abrigos, guantes y gorros. Sí. ¿Y botas para la nieve? También gafas de sol. La nieve es muy brillante. Buena idea. ¿Llevamos comida? Sí, podemos llevar bocadillos y fruta. ¿Y después de la montaña? Podemos tomar chocolate caliente en un café. ¡Qué rico! ¿Quién conduce el coche? Yo puedo conducir. Perfecto. ¿Cuántas personas van? Solo nosotros dos. Muy bien. Entonces es fácil. Sí, es un plan tranquilo y divertido. ¿Necesitamos reservar un hotel? Sí, es mejor reservar antes. Está bien, busco un hotel hoy. Gracias, eso es muy útil. Entonces nos vemos el sábado a las 8. Sí, nos vemos. ¡Qué emoción! En la tienda, Hola, buenos días. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? Quiero comprar una chaqueta. Claro, ¿qué talla necesita? Necesito talla M. Perfecto. Tenemos esta chaqueta azul y esta negra. Me gusta la azul. ¿Cuánto cuesta? Cuesta 50 euros. Está bien. ¿Tienen bufandas también? Sí, tenemos bufandas rojas, verdes y grises. Quiero una bufanda roja, por favor. Muy bien, aquí está. Gracias. ¿Y guantes? Sí, tenemos guantes negros y marrones.
Prefiero los guantes negros. Perfecto. ¿Desea probárselos? Sí, gracias. Aquí tiene. ¿Le quedan bien? Sí, son cómodos. Me alegro. ¿Quiere la chaqueta también probársela? Sí, por favor. La probador está allí. La chaqueta me queda bien. Muy bien. ¿Desea pagar ahora? Sí, por favor. Son 70 euros en total. Aquí tiene. Gracias. Aquí está su recibo y su cambio. Muchas gracias. De nada. Que tenga un buen día. Igualmente, adiós. Adiós. ¿Qué hacemos hoy? Hola, cariño. ¿Qué quieres hacer hoy? Hola. No sé. ¿Y tú? Ya podemos ver una película, ya. Sí, buena idea. ¿Qué película quieres ver? ¿Te gustan las películas románticas? Sí, me gustan mucho. Entonces, podemos ver una película romántica. Perfecto. ¿A qué hora empezamos? Podemos empezar a las 7. Está bien. ¿Y si después leemos un poco? Sí, podemos leer después de la película. ¿Qué libro quieres leer? Me gusta leer cuentos cortos. Genial. A mí también me gustan. También podemos tomar té mientras leemos. Sí, me gusta mucho el té. ¿Prefieres té verde o té negro? Prefiero té verde. Está bien, yo hago el té. Gracias, cariño. ¿Quieres azúcar o miel en tu té? Un poco de miel, por favor. Muy bien, la película empieza a las 7 y después leemos. Perfecto. Me encanta nuestro plan. A mí también. Pasaremos un buen rato juntos. Sí, es muy agradable estar contigo. Entonces, primero la película, luego té y lectura. Sí, me parece perfecto. Vamos a preparar todo. Sí, vamos juntos. ¡Qué día tan bonito! Sí, muy bonito y tranquilo. Después de la nieve, Hola, vecino. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Vaya nieve. Sí, mucha nieve hoy. ¿Has visto los suelos? Sí, están cubiertos de nieve. ¿Ya has limpiado tu entrada? No, todavía no. Yo sí, un poco. ¡Qué bien! ¿Fue difícil? Sí, mucho trabajo. Imagino. La nieve es pesada. ¿Tienes pala de nieve? Sí. ¿Y tú? ¿Tienes una? Sí, tengo una pala pequeña. ¿Cuánto tiempo tardaste en limpiar? Más de una hora. Uf, mucho tiempo. Sí, pero ahora está limpio. ¡Perfecto! ¿Ayudamos a limpiar la calle? Buena idea. Podemos trabajar juntos. Sí, es más fácil entre vecinos. Estoy de acuerdo. ¿Quieres un café después? Sí,
Gracias. Me hace falta calor. Vamos entonces. Vamos. Gracias por tu ayuda. Gracias a ti también. Hasta luego. Hasta luego. Consejos para un resfriado. Hola, ¿cómo estás? Hola, estoy un poco resfriado. ¿Tienes fiebre? Sí, un poco. ¿Tienes tos? Sí, mucho. Debes descansar mucho. Está bien, descansaré. Bebe mucha agua. Sí, te beberé agua. Come sopa caliente. Me gusta la sopa. La comeré. ¿Tomas medicina para la fiebre? No, todavía no. Te recomiendo tomar paracetamol. Gracias, lo haré. Cúbrete bien con una manta. Sí, estoy en la cama. Evita salir de casa. De acuerdo, no saldré. Lava tus manos con frecuencia. Lo haré. Gracias por el consejo. ¿Quieres que te lleve algo de fruta? Sí, gracias. Eso es bueno para mí. Descansa y duerme mucho. Sí, dormiré. ¿Te sientes mejor mañana? Espero sentirme mejor. Si no mejoras, ve al doctor. Sí, iré al doctor si no mejoro. Cuídate mucho, amor. Gracias, tú también cuídate. ¿Dónde poner el árbol? Hola, cariño. Hola, ¿qué tal? Quiero poner el árbol de Navidad. Sí, es una buena idea. ¿Dónde lo ponemos? Podemos ponerlo en la esquina. ¿En la esquina cerca del sofá? Sí, allí está bien. Pero la luz es mejor cerca de la ventana. Tienes razón, allí hay más luz. ¿Crees que se verá bonito? Sí, se verá muy bonito. La ventana es grande. Sí, y el árbol será brillante con la luz. ¿Qué piensas de los regalos? Podemos ponerlos debajo del árbol. ¿El árbol será alto o pequeño? Alto, para que se vea bien. Me gusta la idea de la ventana. A mí también me gusta. Entonces, ¿lo ponemos allí? Sí, pongámoslo cerca de la ventana. Voy a traer el árbol. Yo traeré las luces. ¿Qué color de luces usamos? Blanco y amarillo. Creo que será bonito. Perfecto. Ahora necesitamos adornos. Tengo muchos adornos. ¡Qué bien! Será un árbol hermoso. ¿Empezamos ahora? Sí, vamos a decorarlo juntos. Me gusta decorar contigo. A mí también es divertido. Nuestro árbol es hermoso. Sí, se ve muy bien cerca de la ventana. Gracias por aprender español conmigo. Hasta el siguiente video, amigos.